Aloha, buenas noches. Estoy aquí hace un montón que no hago vivos, pero he compartido en Stories una serie de posts sobre unas noticias que están pululando por ahí, que en Ciudad de México, así como en España, se ha aprobado los días de licencia menstrual. Y este es un tema que vengo procesando hace un montón de tiempo. Las que me siguen por acá la cuenta saben que hace muchos años, hace como hace como 4 años, más o menos, o 5 años, yo empecé un proceso como muy fuerte, trabajando todo lo que es la menstruación, mi ciclo menstrual y demás, y cuando inició todo aquello, era todo por un tema de que yo sufría, las menstruaciones eran con mucho dolor. Entonces, al vivir las menstruaciones con mucho dolor y no solo por el dolor, sino el tener que verme sometida a la necesidad de ir a trabajar o justamente estar trabajando y atacarme de ese dolor y estar en un lugar muy alejado. Cuestiones, anécdotas que cuento un poco en mi libro Cíclica. Pero bueno, todas estas cuestiones de vivir desde el dolor, esa obligación y esa necesidad de tener que ir a trabajar, es que yo empiezo mis primeros escritos como revolucionarios en los que empiezo a canalizar lo que yo llamo la voz de mi útera. ¿Qué es la voz de mi útera? Justamente es empezar a escuchar a través de lo que es la escritura curativa todas esas emociones, esas sensaciones reprimidas que se iban guardando, alojando en el útero, porque nuestro útero es un órgano vivo que guarda memorias nuestras, de nuestras ancestras, cosas que ya hemos venido hablando y que siempre comentamos en este canal y que le empecé a dar rienda suelta, que se pusiera a expresar todo eso y así fue que empieza a masterizarse dentro mío un proceso de sanación de mi útero, de mis menstruaciones, que luego hoy en día desembocó en Cíclica y que es parte también de lo que yo hago en este canal, de estarles compartiendo todo el tiempo contenidos acerca del ciclo y la creatividad. Y hoy veo unas stories, me entusiasmo con el tema, es un tema que aparte ya venía procesando en las últimas menstruaciones sobre si crear o no crear una cuenta en Instagram, sobre crear una legislación sobre licencia menstrual. Y entonces dije, no importa, voy a improvisar este vivo, no sé qué va a salir, pero tenía ganas como de hablar de este tema que estamos hablando en las stories. Entonces, para empezar, ¿qué es esta cosa de la licencia menstrual que se está empezando a hablar ahora? Porque está apareciendo en el mundo más cercano, ¿no? Hispanohablante y más cercano a nosotros, acá a Occidente, como es España y México. Pero en realidad esto no es algo nuevo y ya estaba ocurriendo en otros países por ejemplo, de la Polinesia, también más orientales, ¿no? China, Japón, Corea, creo que también, Taiwán, Filipinas, no estoy segura, no quiero así como inventar, pero sé que hay varios países en los que ya se ha aprobado este tipo de leyes y varían un poquito de país en país. Capaz que más adelante hago un post en el que aclare como las diferencias de cada regionalización, cómo va variando, pero básicamente lo que consiste la licencia menstrual es dar unos días de descanso a las mujeres durante su ciclo menstrual. Durante su menstruación concreta, no su ciclo, porque el ciclo es lo que abarca todo, sino durante los días de sangrado. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta necesidad de dar estas licencias? En principio porque responde a que hay muchísimas mujeres, tampoco me acuerdo ahora concretamente las cifras, pero alrededor de
7 o 8 mujeres de cada 10 experimentan en su vida o durante su etapa reproductiva algún tipo de dolor que pueda ir como desde dolor leve hasta muy avanzado. Y bueno, concretamente lo que hace esta licencia es permitir que para todas esas mujeres, sobre todo para las que la menstruación resulta inhabilitante, es decir, que sufren demasiado porque tienen, bueno, ovarios poliquísticos, endometriosis o cualquier otro tipo de patología y que los días de sangrado tienen mucho dolor, lo que hace este tipo de licencia es permitirles que no vayan a trabajar. Aquí va variando de país en país. En algunos países esos son con goce de sueldo, en otros países son sin goce de sueldo. En algunos países son un solo día, en otros llega hasta 3 días, como es el caso de lo que se está hablando en México y en España. Y es muy interesante porque imagínate que para estas mujeres en las que a veces se dice un poco de manera despectiva que simplemente te tomas algo, unos ibuprofenos y te alivias. Pero realmente hay mujeres que necesitan estar medicadas, muy medicadas, para poder sobrellevar estos dolores. Hay mujeres que, bueno, no existen tratamientos para este tipo de dolores. También hay mujeres que llegan a tener la necesidad de consumir todos los meses durante los días del sangrado menstrual, que puede variar además de mujer a mujer. Algunas mujeres pueden ser 3 días, 4, 7, 8, bueno, depende. Cuantos más desórdenes hayan en el útero, más largas tienden a ser esas menstruaciones y también más dolorosas. Entonces, imagínate que durante una semana completa te sientas que no puedes interactuar con normalidad. Con normalidad voy a poner esta palabra normalidad entre comillas porque realmente la normalidad está sobrevalorada y más en una mujer que estamos cambiando todo el tiempo, que semana a semana somos una persona distinta. Pero básicamente imagínate que no puedes interactuar normalmente con el mundo porque tienes un dolor que te lo impide. Justamente el otro día compartí en Stories un discurso, un guión que estaba muy bueno, que decía, ¿no?, que realmente recién ahora se está sabiendo que un dolor, que el dolor que tenemos en el útero durante la menstruación puede equipararse con el de un infarto, ¿no? Qué locura que tengamos que ir a trabajar con un infarto, que tengamos que seguir la vida con un infarto, ¿no? A nadie se le obligaría a que tratara de seguir con su vida mientras está sufriendo un infarto. ¿Y por qué sí se exige esto a las mujeres? Entonces aquí entramos a cuestionar muchas cosas de nuestro sistema. ¿Por qué sí se exige esto a las mujeres? Y acá viene el tema de que se nos exige siempre ser productivas, se nos exige siempre ser lineales, se nos exige mantener patrones de comportamiento exactamente igual durante todo el tiempo, cuando en realidad somos seres cíclicos, que vamos cambiando, como decía, semana a semana, mes a mes, día a día. Las energías que tenemos disponibles son muy diferentes, entonces no es una locura. Si empezamos a observar esto de cerca, es una locura que se nos exija mantener estos estados de alta productividad y además también en este sistema que muchas veces se vuelve como competitivo y donde las mujeres que tienen un gran desarrollo o un gran predominio de sus diosas internas independientes, o lo que también llamas vírgenes, que son aquellas diosas que se centran en proyectar su energía hacia el exterior y conseguir metas en el mundo y autorrealizarse a sí mismas a través de su propio desarrollo, que muchas veces ese desarrollo puede venir desde el plano profesional, no siempre y necesariamente solamente de esa manera, porque hay otros tipos de esferas, de otros tipos de diosas que se satisfacen esas necesidades internas desde otras maneras, pero aquellas diosas que se proyectan hacia afuera, como por ejemplo nos pasa con la diosa Atenea, que es una diosa virgen y que se centra en esto de la labor, en esta también de la creación,
terminamos como en un exceso de esa energía que termina masculinizándose y llevando a lo que yo llamo la herida de la masculinización femenina, en la que exacerbamos un montón de conductas que es normal que las sintamos y que nos impulsan durante ciertos momentos del ciclo, pero las que no podemos perpetuar durante el resto del ciclo, porque nuestra energía espiritual, emocional y física no está en el mismo nivel. Y tratar de mantener siempre este nivel de consecución de metas externas, logros, ser la mejor, la competencia por los puestos de trabajo, bueno, la ultra extremada productividad hasta llegar al punto de creer que si no estoy estresada y como loca es porque estoy haciendo algo mal, porque lo que está guay es que yo sea una persona súper productiva y esté haciendo todo lo que esté a mi alcance para que mi vida demuestre que soy súper productiva. Bueno, todos estos desórdenes y estos trastornos que se generan cuando la sociedad empieza a exigir que demostremos nuestro valor, como si ya no fuéramos valiosas, per se, o sea, por existir simplemente. Pero bueno, entramos en esta competición en la que los hombres por ahí tienen, en general, tienen puestos de trabajo más altos o más remunerados para el mismo puesto de trabajo. Entonces sentimos que tenemos que estar constantemente desde esta lucha, desde este ir afuera y demostrar quién soy, demostrar lo que llevo dentro, demostrar lo que valgo. Y bueno, realmente además este tipo de patrones de comportamiento sostenidos en el tiempo también contribuyen a que esas menstruaciones además sean más dolorosas, por lo tanto se hace como una especie de círculo vicioso que nunca acaba, en el que no puedo descansar y me estoy extralimitando mis capacidades al punto de casi desmayarme y tratando de sobrevivir para estar cumpliendo ahí mi horario en mi oficina o donde sea que trabajes durante la menstruación, que debería ser el momento de descanso, de recogimiento, de mirar hacia adentro, de vaciarme. Imagínate que vas caminando ahí con una especie de infarto entre tus piernas, sangrando, y el mundo te está diciendo, no pasa nada, chica, sigue largo, está todo bien. No está todo bien. O sea, aquí no estoy queriendo victimizar, y este es un punto importante porque empieza a aparecer en los discursos que van en contra. Aquí nadie está victimizando a la mujer. Estamos tratando de reconocer lo que son nuestras diferencias. Y no por reconocer nuestras diferencias somos más débiles, somos vulnerables y somos objeto de burlas o de ser pasadas por arriba. No estamos tratando de decir, oye, mira, yo soy una pobrecita y necesito descansar más que tú porque no estamos poniéndonos en el papel de víctimas, todo lo contrario, estamos tratando de, no sé si recuperar o realmente empezar a crear un discurso y empezar a traer al mercado laboral este tipo de temas que nunca jamás se pusieron sobre la mesa, porque este mundo laboral realmente fue creado para los hombres y las mujeres nos fuimos tratando de colar ahí en el medio, haciendo fuerza, pero que tuvimos que sacrificar un montón de cualidades y condiciones de lo que significa el ser femenino. Por eso ahora está tan de moda el emprender, porque el emprender nos da esa libertad de poder gestionar nuestros tiempos, nuestras energías, a nuestro propio ritmo interno, a nuestro antojo. Y también basándonos en esa escucha propia de nuestras necesidades y lo que nuestro cuerpo, nuestro ser nos está pidiendo a cada paso. Pero bueno, cuando no existe esta posibilidad o cuando trabajamos por cuenta ajena, aún seguimos como mujeres enfrentándonos a estos desafíos en el día a día de tratar de sobreponernos a nuestro propio ser. ¿Y qué pasa? Todas sabemos que cuando no tenemos energía porque ya hemos llegado a los límites y tratamos de sacar un poquito más de energía porque tenés que cumplir con eso que se te está presentando. Entonces es como que empezamos a jalar de lo que es nuestra energía vital. Y de esa manera nos vamos vaciando. Nos vamos, justamente, nos vamos vaciando de lo que...
de nuestras reservas energéticas vitales. Así también vamos acortando nuestra vida, nuestra calidad de vida, porque al llegar al punto de del burnout, de la extrema saturación, del quemar todas las reservas vitales que tenemos, lo que termina pasando es que vamos por la vida como el traste, nos vamos llevando mal con todo, nos vamos agarrando con todo el mundo. Ahí es que dicen, ay, estás en tus días. Claro, el estás en tus días, ¿qué es? Una mujer que ha sido llevada al extremo de sus capacidades y de sus fuerzas, y como, ¿qué pasa? No sé si cuando estás en el punto como que no puedes más, lo único que te queda es recurrir a esas energías de la rabia. La rabia es de esas emociones que traen canalizan y movilizan mucha energía. Entonces la rabia lo que nos permite, primero, es que nos recuerda que se están cruzando nuestros límites. Algo allá afuera nos está exigiendo, nos está haciendo cruzar, está cruzando los límites. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites que muchas veces no ponemos, que son los de la necesidad de descanso, la necesidad de parar. No ponemos por qué. No porque no sepamos pedirlos, que a veces sí, sino porque sentimos que entran en juego lo que es nuestros puestos laborales, porque una persona que falta todos los meses va a ser vista entre ojo y ojo, no es un buen empleado, ¿no? Para el presentismo, no es un buen empleado para la empresa, porque la empresa quiere que tú cumplas igual todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Estoy hablando de empresa como entidad, no estoy hablando de las personas que llevan adelante las empresas, porque esto en realidad es algo que ha ocurrido desde siempre, y por ahí como cultura recién ahora estamos empezando a cuestionarnos. Entonces lo que yo planteo acá es viene acá mi ascendente en Acuario, y todo esto de reventar con el sistema, pero reventar desde una, como yo digo siempre, desde una crítica constructiva, desde abrir el paradigma, abrir la mente, plantearnos nuevas miradas, nuevas formas de ver el mundo y poder encontrar soluciones alternativas a lo que no está funcionando. Para eso es la creatividad, por eso esta cuenta es de creatividad, porque con la creatividad nos permitimos ver nuevos horizontes, pero para ello hay que tocar la llaga, hay que tocar el punto que duele, que molesta, que incomoda, que no nos gusta. Estoy súper embalada, estoy hablando súper rápido, pero bueno, es que tiene tantos puntos para ir como desvelando. Entonces, ¿por qué surge esto de las licencias menstruales? Como les decía, por estos casos concretos donde hay mujeres que viven sus menstruaciones de manera imposibilitante. Ok, genial. O sea que si vos no la vivís así, ¿por qué deberías estar a favor de esto? Te cuento. Las menstruaciones es el momento energético de nuestro ciclo más poderoso. Nuestra mente no funciona de la misma manera que funciona en el resto de las etapas del ciclo. Nuestra mente empieza a entrar en un estado de ondas teta, o sea, que son las ondas de meditación profunda. Por lo tanto, empezamos a entrar como una especie de silencio interior, y donde cuando queremos procesar datos, información, estadísticas, tratar de resolver cuestiones como complejas, no va a funcionar, porque estamos entrando al plano simbólico, al plano profundo de las ensoñaciones. Por eso tenemos que dormir tantas horas cuando estamos menstruando. El plano de... por eso tenemos sueños tan lúcidos, por eso tenemos inclusive fantasías sexuales, por eso tenemos esta necesidad, capaz que este impulso de escribir, o conectarnos más con la música, o con la poesía, todo aquello que no tiene tanto una lógica matemática, ni literaria científica, por decirlo de alguna manera, sino más creativa, más artística, porque esto se conecta con el arte, se conecta con el mundo de los símbolos.
el mundo onírico, el mundo del inconsciente, y cuando estamos menstruando estamos penetrando. Por eso hablamos de la cueva menstrual, por eso hablamos de la bruja menstrual, porque la bruja es el arquetipo que representa a la mujer solitaria que se embarca en su propia búsqueda interior, en las sombras, en la oscuridad, en la soledad. Por eso necesitamos también estar replegadas, estar con nosotras mismas. Necesitamos también la oscuridad, taparnos nuestros ojos, porque hay una química interna a nivel hormonal que necesita de la oscuridad. Imagínate que estamos ahí tratando de ser seres solares, seres lineales, estando para el mundo, estando para todo, cumpliendo con las expectativas y con todas las exigencias de afuera, cuando en realidad estamos viviendo nuestra luna nueva, como estamos ahora estamos en luna nueva. Nuestra luna nueva nos invita a entrar a las aguas profundas, a las mareas profundas. Las emociones están desbordadas. Por eso también es que de repente se canaliza muy fácil la ira o se canaliza muy fácil la alegría. También cuando entramos en esta fase, entramos como en estados de éxtasis profundo, místico, espiritual, una conexión con todo, con la naturaleza, mucho más profunda que en otros momentos, justamente por esto. Entonces, no solo ocurre todo esto, sino que en otras culturas se valoraba la menstruación como el momento en que las mujeres se reservaban para sí mismas o con otras mujeres que estuvieran en la misma etapa para conocer sobre todas las alquimias de la mujer, toda la alquimia sexual, para conocer sobre su propia menstruación, para conocer sobre su ciclo, para conocer sus cambios internos, todo este viaje personal, y además también para recibir mensajes, porque al estar conectadas con los planos superiores del inconsciente y el supraconsciente es mucho más fácil que durante estos momentos canalicemos ideas y canalicemos para otras culturas eran, ¿no? Animales totémicos o plantas o otras deidades o seres superiores. Y asimismo, si no lo querés ver desde todo este lugar tan místico, tan profundo, te parece un viaje, de todas maneras, seguramente si te has prestado la suficiente atención, has empezado a ver que no querés estar tan así con el mundo y querés estar un poquito para vos. Querés estar como en descanso, por ahí mirarte unas pelis o comer cosas ricas, en esa como covacha interior, ¿no? En ese ir para adentro, las mantitas, el calorcito, porque además el cuerpo y el útero nos está pidiendo calorcito. Necesitamos el calor para favorecer la circulación de la sangre y para favorecer el desprendimiento de las paredes del endometrio y de esa manera que sea menos dolorosa. Entonces, es un momento súper importante y poderoso porque es el momento en el que nos vaciamos. Necesitamos vaciarnos ¿de qué? La menstruación viene a recoger todo el cierre del ciclo anterior. Todas las emociones procesadas o no procesadas, todos los eventos traumáticos o no traumáticos, todas las heridas, todos los dolores, todo el estrés, toda la felicidad, todo eso que has vivido durante el mes queda como un paquetito ahí adentro tuyo guardado y está esperando que llegue la menstruación para salir. Entonces es un momento de purga, de purificación profunda de tu ser, en todos los planos. Que no en el físico, porque no estás, la sangre no es impura, ni estás sacando nada malo, ni en el sentido sino espiritual, emocional y mental del término. Estás vaciándote y estás dándote la oportunidad de cerrar un ciclo de todo lo que pasó y a la vez abrir otro nuevo. Si tú no haces esto, vas a ver que cuando tú empieces los días posteriores a la menstruación, lo que va a ocurrir va a ser que vas a estar en modo saturada. Vas a estar demasiado llena. Si no te das el permiso y los espacios de por lo menos encenderte una velita en tranquilidad, con la luz apagada,
hacer el ritual que tú quieras. Quizás es simplemente escribir en un journal, o sea, en un cuadernito. Tú encontrarás tus propios rituales para canalizar esto. También puedes hacer una ofrenda de luna, es decir, recoger tu sangre menstrual, si usas copita menstrual o si usas, bombachas menstruales o si usas también toallitas de tela. Recoger esa sangre y entregarla a la Madre Tierra y pedirle que transmute todas estas memorias, todas estas energías de este ciclo que culmina y te ayude a que el nuevo ciclo que empiece sea un nuevo ciclo de bienaventuranza, de oportunidades, de cosas bellas, que puedas procesar y canalizar mejor tus emociones. En fin, como sea que tú quieras vivir este cierre, si no lo vives de una manera consciente o haciendo cualquier tipo de acto psicomágico, cualquier tipo de ritual interior que te ayude a liberar todo esto, vas a sentir que empiezas súper saturada. El tema es que cuando tú empiezas súper saturada el siguiente ciclo, es como que si fueras acumulando y acumulando en una bolsita, y en una bolsita, en una bolsita, y al final llevas todo eso arriba tuyo, de tu hombro, y no hay momento en el que tú sientas que te vacías. Y si no hay esos momentos, ya sabemos lo que vienen. Vienen las crisis, vienen las depresiones, las angustias, ese dolorcito en el pecho que te persigue hace no sé cuántos meses que no sabes de dónde viene, o es acumular llanto y no poder llorar hace un montón de días. En fin, un montón de síntomas porque el cuerpo empieza a somatizar. Entonces, por eso es tan importante que tengamos días menstruales de licencia menstrual. Y días de licencia menstrual con goce de sueldo. Esto ya es debate. Esta es mi opinión. Mi opinión es que somos valiosas en cualquier empresa. Las empresas nos necesitan. Tenemos ciertas cualidades femeninas que entregamos a una empresa que en general los hombres aportan otras. Siempre somos un complemento. Entonces yo siento que no deberíamos pensar que vamos a vernos amenazadas si decidimos faltar, porque muchas veces pasa esto. En muchos países donde ya está aprobada la licencia menstrual, la mayoría de las mujeres responden en encuestas públicas para recabar datos, a ver si están usando o no utilizando esta ley, porque quedan a libre criterio de cada quien, que no lo hacen por miedo a perder su puesto de trabajo, por miedo a quedar retrasadas en esta carrera que es la profesión con otros colegas masculinos, por perder las posibilidades de ascenso porque son mujeres y faltan 3 días al mes o cuando sea que sea tu ciclo, porque hay mujeres que tienen ciclos más o menos largos o cortos. Entonces, toda esta locura que estamos hablando, que es un montón de cosas, deberíamos tener por lo menos la posibilidad, todos los países, de escoger. Yo escojo desde mi libertad qué hago ese día, falto o no falto, me siento que tengo ganas o no siento que tengo ganas. Y desde la libertad, para mí por eso es importante el gozo de sueldo, desde la libertad de no sentir que por faltar mi economía va a ser afectada. En fin, o sea, ¿qué pasa? Pasa también que empiezan a surgir cosas en los discursos y muchas veces femeninos que yo siento que esto nace sobre todo, número uno, desde el desconocimiento de qué se está hablando. Hay una falta, no es solo una falta de empatía, de por qué no nos podemos poner en el lugar de esas mujeres que sufren y que simplemente con el ibuprofeno no se les va el dolor, sino más allá de esa aparente y superficial falta de empatía que yo te voy a explicar qué es lo que a mí me parece que pasa detrás de todo eso. Hay una completa ignorancia y una desconexión de lo que es ser mujer. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque ¿cómo vas a decir, quién soy yo para decir que una mujer está desconectada de ser mujer? Es que cuando no logramos bajar del plano intelectual al cuerpo y empezar a observarnos con conciencia
y observar realmente a responder a esas necesidades y deseos que tenemos. Y hemos crecido en una casa donde se nos ha insertado el chip, en una casa, en una cultura donde se nos ha insertado el chip de que si no tienes un título, de que si no tienes una carrera de éxito, no vales como individuo y menos como mujer. Porque ni que hablar también de la locura esta de ser mujer y además mamá y ser mujer y además tener que tener a cargo, por ejemplo, adultos mayores en situaciones de cuidados intensivos o situaciones difíciles de la vida en general, o ser mujer y estar en la extrema pobreza también, porque estos son todos otros temas que se pueden ir abriendo, pero más allá de eso, yo siento que no es solo una falta de empatía lo que está pasando y una ignorancia de la temática, sino también una ignorancia de lo que implica ser mujer. Y esa defensa de los valores que en realidad han sido impuestos por el patriarcado, de cómo deberíamos ser, de esta hiperproductividad lineal, pero entendamos que es... Yo lo entiendo porque yo estuve en ese lugar, yo fui de esas mujeres que odiaba ser mujer, porque para mí ser mujer era una desventaja, porque tener que menstruar era una desventaja. Hace poco además tuve una conversación con un compañero de trabajo y yo estaba en mis días menstruales, estaba un poco incomodada, no tenía dolor fuerte, pero estaba incomodada porque sabemos que las sensaciones que sentimos durante esos días, por ejemplo, que nos pesan todos los esfínteres y entonces ese peso de los esfínteres es como incómodo y molesto y queremos estar más sentadas o más acostadas o reclinadas que estar paradas, por ejemplo, por dar uno de sus ejemplos. En fin, yo ese día me sentía muy incómoda y entonces yo desde que empecé a hacer todo este proceso con la menstruación y el ciclo, decidí, y lo puse así como un manifiesto en mi libro Cíclicas, que cuando yo estuviera menstruando, es decir, cuando yo estuviera sangrando a través de mi vulva, también iba a estar la menstruación en mi boca. Es decir, todas las personas que me rodeaban iban a saber que yo estaba menstruando. Primero, para empezar a romper con todo este tema que es un tabú y que de la menstruación no se habla o se habla entre ojitos y en silencio entre otras mujeres. Segundo, porque es necesario que todo el mundo esté al tanto, porque yo tengo otras necesidades que son diferentes, porque yo tengo otra fuerza física y otras capacidades diferentes ese día. Y entonces todas las personas que están al lado mío, cuando saben eso, están pendientes de otra manera también. No es ni por hacerme la víctima, ni por buscar compasión, ni por buscar reforzar ningún tipo de paradigma de la mujer indefensa, nada que ver, sino porque creo que es algo que necesitamos aprender a comunicar. Porque cuando estamos menstruando podemos sentir la necesidad de que queremos comunicar cosas que no nos atrevemos a comunicar si no empezamos a ser abiertas. Todo aquello que nos da vergüenza hablarlo hacia afuera y con cualquier persona es porque inclusive adentro nos está costando todavía mirar algo. Entonces, el reflejo de mi comunicación externa es un reflejo de mi comunicación interna. Si yo tengo una buena comunicación interna, estoy empezando a atreverme a llevar hacia afuera también todo eso que quiero decir. En fin, en esta conversación comento que estaba incómoda porque estaba menstruando, no digo en mis días, ni cuando me viene Andrés, ni cualquier eufemismo para tratar de cambiar lo que es la palabra correcta, que es menstruación. Señores y señoras, menstruación es la palabra. Dije que estaba menstruando y me dice, ay sí, un bajón. Eso que les pasa a ustedes las mujeres, la verdad, horrible. Yo lo voy mirando y dije, disculpa, te puedo garantizar que es lo mejor que nos pasa en la vida. Lo mejor que nos puede pasar por ser mujeres es menstruar. Menstruar es salud, menstruar es poder, menstruar es ciclo, menstruar es belleza, menstruar es alquimia, transformación. Es tantas cosas la palabra menstruar, pero claro, esto es un viaje de resignificación propia y personal que he tenido que hacer. Mientras no lo vemos de esa manera, vemos que menstruar es un asco, es una molestia, es sucio, es incómodo, es un montón de adjetivos súper negativos. Y bueno, y esta persona justamente cargaba con este discurso de qué bajón, sí, ustedes, eso que les pasa, la verdad, horrible. No, señor, no es horrible, es lo mejor que me pasó en la vida.
Lo que no, y literal que lo dije así, lo que no es lo mejor que nos pasó en la vida es tener que venir a trabajar cuando nuestro cuerpo quiere estar en la cama, tirada, o en la naturaleza abajo de un árbol. Y no quiere estar haciendo más nada que estar en ese estado de tranquilidad, reposo. No, señor, el problema no es que nosotras menstruemos. El problema es una sociedad que no nos entiende. Claramente, quedaron con los ojos de par en par, porque eran dos compañeros que estaban escuchando. Los ojos abiertos de par en par, que no sabían si era una loca desquiciada, si me había agarrado algo o era que estaba en mis días. Estaba loca porque estaba en mis días. No importa si ese chip le quedó o no le quedó. Pero yo creo que esta gotita, este granito de arena que vamos aportando día a día, lo tenemos que ir haciendo. Tenemos que ir generando esta conciencia. Y entonces, no sé por qué hice toda esta anécdota. Me perdí porque me cuelgo hablando. Pero hacía toda esta anécdota porque quería un poco como llegar al punto de la importancia esta de decidir si te querés quedar en tu casa menstruando tranquila o querés ir a trabajar. Tener esa capacidad de decisión es súper importante. No podemos seguir viviendo en un mundo que atenta contra nuestro ser femenino. Y bueno, y claramente estas mujeres que están en contra de esto de menstruar lo hacen porque viven desde esta distorsión de nuestra energía femenina, encarnando una energía masculina desbalanceada, porque no es una energía masculina sana, que una energía masculina sana nos ayuda a ir hacia adelante en la vida, sino encarando la energía masculina desbalanceada en la que... bueno, esto que hablábamos desde el principio del video, ¿no? De la lucha, del querer cumplir con las expectativas de lo que nos pide la sociedad y ser las mujeres perfectas. Y si una mujer menstruante no es una mujer perfecta. La mujer perfecta es la mamá perfecta, ¿no? Una ovulatoria despampanante, así en su fase luna llena. O una... o una estratega y mujer de negocios súper exitosa, profesional, ¿verdad? O sea, estás realizada en un plano o en el otro y si no, no eres perfecta. Y todo el resto de lo que implica ser mujer, ¿dónde queda? ¿Dónde queda todo el resto de lo que implica ser mujer? Entonces, bueno, yo siento que estos ataques van muchas veces porque no sabemos ser mujer. Hemos olvidado que la receptividad, que el vacío, que la escucha, que el silencio, que el tiempo de ocio, que el descanso, que el duelo, que el cierre del ciclo, que la muerte, todo lo mal visto, todo lo que nos trae las energías más oscuras o de la luna nueva que nos recuerdan la fase menstrual, no las queremos porque son luna, no son sol. Y cuando hemos aprendido a sobrevivir siendo soles o tratando de imitar a los soles me refiero a energía masculina, tratando de ser lo que no somos, tratando de encarnar todo el tiempo esa energía. Cuando empieza a pasar eso, y vienen otras mujeres y nos dicen, che, no, mira que podés descansar, mira que podés tomarte libre, mira que me duele y no quiero ver a nadie, no quiero salir de mi casa o de mi cama. Es como diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo soy una víctima? Que con todo lo que a mí me costó, todo lo que a mí, colectivo femenino, ¿no? Todo lo que todas estas mujeres, todas mis antecesoras, les costó llegar hoy reclamando, haciéndose lugares en el trabajo, en los votos, en donde sea que hemos ido colonizando, todo lo que eso costó. ¿Me estás diciendo que no? ¿Me estás diciendo que seas una víctima y reclame ese lugar? Es una locura. Pero es que sí, en el fondo esto se activa de manera inconsciente. Obviamente que no lo hacemos conscientes, ¿no? Pero todo este bagaje que viene desde nuestras ancestras, este dolor, esta persecución
por defender la fuerza y el poder femenino, cuando de pronto de golpe parece que va a ser amenazado todas estas conquistas que hemos logrado dentro de los territorios que en sus inicios eran masculinos, parece que es un retroceso, pero no es un retroceso. Empezar a hablar de trabajo en clave femenina y cómo necesitamos que los ambientes laborales muten y se transformen, que las empresas muten y se transformen y avancen hacia un paradigma que incluya la energía femenina, que incluya las diferencias femeninas, no las debilidades, no las vulnerabilidades, no somos menos valiosas por ser mujeres y por requerir cosas diferentes a las que requiere el hombre. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, puede parecer una amenaza, pero no estamos amenazando ningún estatus, ningún poder, ningún logro, ningún avance. De hecho, es un avance empezar a poner esto sobre la mesa y empezar a reclamarlo. En fin, no me quiero enredar y por las ramas ni ser repetitiva, pero muchas gracias a los que se han conectado o desconectado y que han estado ahí en la vuelta. El vivo va a quedar colgado, no sé por cuánto va a quedar colgado, probablemente lo convierta en un post de blog, no sé si va a quedar acá o va a desaparecer, porque esto ha sido como un correcaminos súper rápido. Si veo que hay una persona conectada ahí, si me quiere dejar un comentario, no sé quién es, porque no me deja ver quién es. Pero gracias infinitas por compartir, por estar aquí durante esta conversación. Si surgen dudas, si hay cosas que te gustaría seguir sabiendo o aprendiendo acerca de todo esto, porque en realidad empecé a hablar sobre la licencia menstrual y terminé hablando como de todo el proceso de lo que es menstruar, porque es súper complejo, ¿no? Pero en fin, contesté 3 preguntas. ¿Qué es una licencia menstrual? Un poco de variaciones según distintas regiones. Después también contesté por qué surge o cuál es la necesidad, ante qué necesidad empieza a surgir, quiénes son las que lo empiezan a reclamar, por qué se hace esta necesidad importante. Y después, por qué si a vos no te duele cuando menstruas, igual es importante que vivas estas licencias. Y bueno, y de última también hablamos de por qué es necesario cuestionar este paradigma laboral que ha impregnado hasta el momento y construir empresas que entiendan al capital humano que hay dentro. Y dentro de ese capital humano estamos nosotras, las queridas y valiosas mujeres, lunáticas, cíclicas, transformadoras, en constante movimiento, cambio y mutuación. Y bueno, es importante que este mundo que está tan globalizado y que entiende y se adapta a los cambios tan rápidamente, empiece también a adaptarse a los cambios que pasan adentro de nosotras. ¿Qué les parece? Bueno, gracias a todas, les mando un besito y nos estamos viendo en el próximo historia, vivo, post o lo que sea que surja por acá. Bye.